Hola, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, a todos mis hermanos y hermanas les saludo en este día. Hoy quiero reflexionar en torno al primer discurso del tercer amigo de Job. Y este es el discurso que se encuentra en el libro de Job, capítulo 11, versículos del 1 al 20, Sofar. Y la idea principal que vamos a trabajar hoy día es el legalismo, que es carente de amor. Y aquí vamos a ver un discurso legalista que por sobre construir e ir tras de la verdad es sencillamente defender su punto de vista. ¿Saben? Es increíble cuando uno ve las personalidades de los amigos de Job, son todos tan diferentes. Nos encontramos que las personas son distintas, somos distintas. Imagínense en el mismo plano de la familia, los hijos e hijas que tienen un mismo padre, una misma madre, son todos diferentes, ¿cierto? Y es la experiencia que cada uno de nosotros tiene en nuestros propios hogares. Somos diferentes, algunos más intelectuales, otros más artistas, otros más deportistas, y en sí mismo personalidades extrovertidos, introvertidos, todos diferentes. Y uno dice, y son hijos del mismo padre y madre, diferentes. ¿Cuánto más se da en la sociedad? ¿Y por qué digo esto? Porque los amigos de Job, los tres amigos que narra el libro, son tres personas diferentes. Si hay algo que tienen en común, es el defender su idea, es defender su punto de vista. ¿Y cuál es el punto de vista para recordar? Es que ellos están sosteniendo la doctrina de la retribución. ¿Qué es eso? Lo que se siembra, sencillamente es lo que se cosecha. Y cada uno lo hace de su punto de vista. Nosotros vimos, por ejemplo, el caso de Elifaz, un moralista, el que, sin duda, un hombre muy diplomático, un hombre que tuvo la prudencia de decir la verdad suavemente, pero con desatino y sin ver el contexto de lo que estaba pasando. Y lo que él juzgó fue el resultado de lo que estaba pasando en la vida de Job, la desgracia total. Y por lo tanto él lo conecta con la idea de las acciones, porque el moralista lo que busca en relación a las acciones de las personas, a las acciones de los grupos, y lo que finalmente se coloca como un juez o medidor para decir esto está bien o esto está mal. Ese es Elifaz. Pero luego nos encontramos con Bildad, ya un tradicionalista, aquel que defiende la tradición y lo que se ha heredado desde tiempos antiguos. Acuérdense muy bien las palabras de Bildad, que él va y le dice a Job, pero mira la experiencia, toma el consejo de los antiguos. Entonces, finalmente él le está diciendo, ándate a la fuente de la verdad, que es la tradición, el conocimiento y la experiencia. Y ahora nos encontramos con el tercer amigo, que no es ni moralista ni tradicionalista. Sofar es un legalista. ¿Qué quiere decir esto? Que él antepone cualquier consideración desde el punto de vista literal a las leyes. Por lo tanto, hay una carencia del espíritu de lo que está diciendo la ley o el mandamiento, o también deja fuera el contexto y él sencillamente se va a la letra de las cosas. Uno puede decir, sí, esto no está tan mal el tener un cierto grado de moralismo, no está mal considerar la tradición, no está mal considerar la legalidad, no. El problema que está de trasfondo en todo esto, ¿qué es lo que están amando las personas en su corazón? El problema de trasfondo es el corazón, porque de ahí surge toda palabra y surge toda acción. En el corazón de Sofar, finalmente él amaba más ser legalista que buscar lo que es la verdad de Dios y la justicia de Dios.
La realidad que vemos en los amigos de Job es la que nosotros experimentamos hoy día en la sociedad y también en nuestros propios contextos de iglesia, porque nosotros vemos, ¿cierto?, grados de legalismo. Y yo diría que el día de hoy es sacar el mandamiento de Dios, la ley de Dios, de su contexto original. De la Biblia podemos decir muchas verdades. La Biblia podemos decir verdades científicas, verdades literarias, verdades históricas. Pero lo que está de trasfondo es que uno tiene que considerar el mandamiento y la palabra de Dios en su contexto. ¿Y cuál es el gran contexto? El plan de salvación para la humanidad. ¿Cuál es el plan? Es que este plan es que las personas puedan ser rescatadas por la muerte de Cristo en la cruz y que las personas vuelvan a Dios y vivan una moralidad de acuerdo a como Dios espera, no a como el corazón de cada uno está pensando, que se pueda vivir una tradición que es la herencia del Evangelio, de la Escritura que nos entregaron los apóstoles, pero también vivir este tema, yo diría, de la legalidad en el concepto de vivir el mandamiento como Dios lo pide y no por cumplirlo. Entonces sacamos, ese es el problema al día de hoy, se saca el mandamiento de Dios de su contexto. Algunas personas se preocupan más en su vida cristiana en obedecer reglas, leyes, y para ello todo es, no hagas esto, no se te permite pensar de esta manera, no hagas aquello, y eso sencillamente se transforma en un cumplimiento religioso basado en el no. Es decir, una serie de principios fríos, carentes de vida, carentes de amor y muchas veces también carentes de sentido. Esta forma de legalismo está muy arraigado en nuestro propio contexto, y yo diría contexto nacional y también de latinoamericano, donde estamos muy llamados a cumplir un ritual por sobre una vida de fe. Esto nos lleva a personas, por ejemplo, que se declaran ser cristianos. ¿Y qué es lo que está de trasfondo? De trasfondo lo que está es vivir una religiosidad. Y esta religiosidad se vive, por una parte, vemos en todo nuestro contexto general, una religión desde el punto de vista popular, y en otros contextos tiene que ver con el celebrar ritos dominicales y que sencillamente la fe se transforma en poder asistir, escuchar y luego vivir su vida normal, entre comillas, digamos, sin el Señor en su propia vida diaria, y el domingo volver a tener una nueva experiencia mística, religiosa con Dios. Sí, nos transformamos en seres legales muy común en nuestro contexto. El legalismo también produce otro problema, que agrega sus propias reglas de lo que Dios no ha dicho. Esto lo vemos en la propia época de Jesús, cuando Jesús critica a fariseos, escribas, y les dice hipócritas, porque agregan más a la palabra de Dios lo que Dios nunca ha dicho. Y eso es muy común, agregar lo que Dios no ha dicho. Entonces, y eso tiende a regular la vida de las personas. Obedecer correctamente la ley de Dios no es legalismo. Ojo, no. Obedecer el mandamiento de Dios es en el sentido de poder cumplirlo de corazón y que uno pueda vivirlo en una relación con Dios. Si nosotros vamos a tener ritos que cumplir, lo hacemos por amor. Lo hacemos porque hay fe, porque hay convicción, porque de trasfondo buscamos agradar a Dios y no hacerlo por una mera apariencia. ¿Cuál es el problema del legalismo en el día de hoy? ¿Cuál es el problema? El problema es que el Evangelio no es central. ¿Sí? El mensaje de Jesús no está en el centro del legalista. ¿Y por qué no está? Por una parte por ignorancia, o porque se desconocen muchas cosas, o porque sencillamente existe esta ignorancia por sacar las cosas de contexto. ¿Sí? El legalismo llega por ignorancia. Y también porque hay una dureza de corazón, porque no se desea cambiar de trasfondo,
sino que uno mantenerse en su propia opinión. Frente a la llegada del Evangelio, nosotros tenemos que tener una mirada desde lo que Dios espera para la humanidad, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestras propias vidas, y no lo que yo estoy pensando o deseando. El legalismo es increíble, está muy instalado en las vidas de las iglesias, ya principalmente por cumplir ritos, por cumplirlo. Quiero ir a la exposición bíblica en forma general porque ver lo que Elifaz, Bildad y Sofar están diciendo es una misma verdad. Y esa verdad, como les he dicho anteriormente, tiene que ver, mira Job, lo que a ti te está pasando es causa de tu pecado. Y cómo cada uno lo está enfrentando en forma diferente. Y no quiero detenerme de cómo él lo está enfrentando, ya Sofar, sino que quiero sacar esta verdad de cómo el legalismo es complicado, porque finalmente no tiene compasión, el legalismo rompe relaciones, el legalismo no nos permite tener diálogo, no nos permite entendernos, el legalismo es muy complejo. En el texto bíblico nosotros nos encontramos a Sofar con dos cosas que le dice a Job. Primero, lo critica fuertemente. Y Sofar es el más duro de todos. Si nosotros fuimos viendo un Elifaz que dice las cosas diplomáticamente, pasamos por un Bildad que fue mucho más directo, Sofar es definitivamente una persona muy dura. ¿Cómo pasamos como de lo blando a lo duro en esta realidad? Y lo critica Job porque él se queja, porque Job cada vez que entró en diálogo con sus amigos, él reaccionaba de corazón, reaccionaba con argumentos, reaccionaba de pasión, y él decía, pero lo que a mí me está pasando no es causa de mi pecado. Yo soy un inocente, yo no me he rebelado contra Dios, yo no he pecado contra Él. Y sus amigos no le creían. Y a esta altura, sin duda, la conversación estaba muy prendida y sus amigos cada vez se iban enojando más con la respuesta de Job. Y eso es lo que pasa con Sofar en este primer discurso, que él se enoja y le dice a Job, ¿sabes Job? Y aquí estoy haciendo un pequeño resumen de la idea del versículo del 1 al 6. Le dice, ¿sabes Job? En la realidad, tú mereces tener un peor castigo de lo que Dios te ha dado al día de hoy. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué manera de ser duro! Job había perdido a sus hijos, sus hijas, había perdido sus bienes, había perdido su salud. Y Sofar le dice, poco Dios te ha dado, de castigo, a eso me refiero. Y lo que está haciendo aquí Sofar es, sin duda en aquella época no se hablaba de una teología de la caída, una teología de la depravación total, de una teología de el ser humano como corrompidos por el pecado. No, él no entendía eso. Esto lo estamos hablando a la luz de los conocimientos de ahora. Lo que Sofar está planteando es la teología de la depravación total, donde dice, ¿sabes qué? Los seres humanos hemos caído en pecado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad, en nuestro ser entero. Todo nuestro ser entero quedó dañado por el pecado. Entonces, por lo tanto, estamos lejos de la gracia, del amor de Dios. ¿Ya? Y en esto le dice, ¿sabes qué? Tu pecado ha sido tan grande porque tú no lo has confesado, ¿ya? Y tú no has mostrado ni siquiera arrepentimiento, es que Dios te ha dado poco castigo. Y vemos acá la aplicación de un conocimiento teológico basado en un fundamentalismo. ¿Por qué? Pero basado en un legalismo, ¿ya? Donde nos encontramos con un legalismo de una interpretación literal de lo que estaba viendo. ¿Qué es lo que estaba viendo? La desgracia de Job, y rápidamente juzgó, sin mediar, ni escuchar, ni orar, ni meditar, ni poder también reconocer que él podía tener una cuota de error en su interpretación. Entonces fue muy duro. Y en esto, luego le dice Sofar, del versículo 7 al 12, habla de la teología de la soberanía de Dios.
que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él conoce todas las cosas y nada escapa a Él. Entonces, lo que está diciendo Sofar son grandes verdades. El tema de las consecuencias del pecado en la vida del hombre y también que Dios es soberano en todas las cosas. Pero la aplica de una manera que es duro, que lo saca de su contexto y que no tiene la humildad de reconocer que Dios estaba obrando de una manera diferente. Esta humildad de escuchar a Dios, esta humildad de ver su corazón y saber que hay cosas que aún desconoce, sino que juzgó apresuradamente. Y luego termina aconsejando Sofar a Job. En una segunda parte ya va del versículo 13 al 20. ¿Y qué es lo que hace? Un llamado al arrepentimiento. Job, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y el día que tú reconozcas tus pecados y tú te vuelvas a Dios con un corazón humilde, sencillo, definitivamente Dios te va a perdonar y te va a restaurar. Entonces, esto es lo que expone Sofar. Y yo aquí quiero detenerme primero en la idea de que él expone un legalismo, ¿ya?, que busca poder cumplir la norma. Pero esta norma es increíble, no es sustentada por el principio de la palabra. Porque si Dios ha entregado su palabra, ha entregado su mandamiento, hay algo que es clave. Y eso clave es que su palabra viene sin duda fundamentada en el amor. Aunque, ya quiero decir que en el tiempo de Job aún no se había dado la ley de Moisés, ya porque Job es del año 1800 antes de Cristo y Moisés fue más tardío que eso. Entonces nos encontramos con, por ejemplo, con el tema de la ley, porque ahí tenemos un gran referente para saber cómo actúa la ley. La ley, cuando uno ve el resumen a través de los 10 mandamientos, claro, parece que todo es prohibido, ¿cierto? No te harás imágenes, no tendrás dioses ajenos, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, y que es como la ley del no. Todo es prohibición. Entonces nos parece una regla dura de cumplir, ¿sí? Y luego toda la ley que tiene muchos aspectos de la vida civil de las personas, de la vida religiosa, y que tiene que ver con lo cultico, que tiene que ver con todos los aspectos de la vida de las personas. Nos encontramos que cuando Jesús pregunta a un entendido acerca de qué dice la ley, y la persona responde sabiamente, y es el resumen de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el corazón de la ley? El mandamiento del amor. Entonces, aunque vemos una legalidad, aunque vemos un mandamiento que es duro, lo que está de trasfondo es el amor. Y veamos lo que pasa cuando Jesús interpreta la ley de Moisés a la luz de su llegada, a la luz de la enseñanza, del acercamiento del reino de los cielos. Cuando Jesús le dice, claro, escrito está, no matarás. Pero yo te digo, que si tú llamas fatu a tu hermano, o le llamas necio, o lo tratas de una manera despectiva, ya has cometido homicidio. Entonces Jesús va al corazón, y el corazón tiene que ver con el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es amor. ¿Para qué? Para poder ofrecer la salvación y también poder ofrecer los mandamientos que nos ayudan a vivir en ese amor. Entonces, nosotros nos encontramos con un legalismo que no se sustenta en los principios de la palabra, sino en la dureza y en los propios sentimientos que cada uno tiene de lo que es la fe. Entonces, se ve como un sistema rígido, como un sistema que finalmente atrapa a las personas. El espíritu legalista con frecuencia ocupa su propio estándar para juzgar y no el estándar de Dios. Por eso lo oímos decir, como dije con anterior, no deberías hacer eso, porque yo creo que
Esto es lo importante, en vez de señalar el principio bíblico que nos debe mover. Y el principio bíblico es el que se debe aplicar a cada situación, me refiero a cada contexto y en cada momento de la historia. Entonces, por lo tanto, ahí es donde viene la riqueza de poder decir, Señor, ¿cómo este principio yo lo aplico? Y el tema y esto tiene que ver con muchas formas en que uno vive. Hay legalismo, sin duda la iglesia ha pasado en la forma de cómo nos comportamos en la sociedad, de cómo vivimos en la sociedad, de cómo nos vestimos en la sociedad, de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, y que se van colocando reglas que no corresponden. Pero saben que yo diría que es un problema mucho más serio. El problema del legalismo es que en el corazón del legalista hay una ausencia de la gracia y del amor. Porque el legalista se ve a sí mismo y todo lo ve desde su perspectiva, lo ve en forma muy egoísta. Y sin duda, frente a otras realidades que puede estar viendo, no aplica el amor, ni la gracia, ni la bondad. Y no lo aplica tanto a sí mismo como también hacia otros. Porque el legalista a veces lleva una vida muy rígida de cumplir normas, pero no le da vida ni sentido a esa norma. Pero eso también lo pide para que otros también lo cumplan. ¿Sabe? El problema del legalista es que tiene dificultades para perdonar cuando las normas han sido violadas, han sido quebrantadas, que son evidentes. No existe en el corazón del legalista el otorgar el perdón. No existe esta facilidad de dialoguemos. No existe esta facilidad para decir te escucho y finalmente invitar a una espiritualidad desde el punto de vista de Jesús, que es el acercamiento, el entender, el perdonar y el no juzgar. Pero sí el ofrecer el Evangelio que va a cambiar la vida de las personas. Para el legalista, la persona se santifica cumpliendo las leyes. Para ellos tiene que ver con llevan vidas ordenadas y sin duda saben que cuando uno ve esta realidad del legalista, no es la realidad que nosotros vimos en Jesús. Jesús es una persona que sin duda guardó los mandamientos. Estaba muy apegado a los mandamientos, pero los mandamientos que surgían de la ley de Moisés es el mandamiento que él lo practicó con amor y lo practicó con mucho cariño. ¿Saben? En esta realidad del legalismo, nosotros nos vemos que Jesús se vio muy enfrentado permanentemente a entendidos de la época, religiosos, escribas o entendidos en la palabra, que ellos interpretaban la ley a su propio gusto, colocaban más peso a la gente y lo importante estaba el rito por sobre la vida que nos da sin duda cada rito. Lo que estaba de trasfondo era cumplir la norma, es vivir una vida aparente por sobre lo que está en el corazón y esto es muy típico. ¿Ya? Porque el legalismo lleva a las personas de la época de Jesús como al día de hoy a vivir vidas aparentes, no vidas genuinas basadas en el Evangelio y el amor de Dios. Y frente a esta realidad, por ejemplo, quiero citar cuando Jesús sana a una persona ciega, sana a una persona que es muda, que también podríamos asumir que es sorda, ¿ya? Y cuando la sana, los fariseos y los entendidos en la ley van y le dicen, pero si esto lo sanó porque lo hizo en el nombre de Betsebú, lo echó lo echó por los demonios. Y Jesús entra en este diálogo, que ellos teniendo la verdad, cómo la malusan y no quieren escucharla porque de trasfondo amaban su legalismo, de trasfondo no buscaban amar a Dios. Y ahí es cuando Jesús les dice, que quiero citar Mateo capítulo 12, versículo 34, camada de víboras, les dice, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo ustedes malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es lo que quisiera poder aplicar en este tema del legalismo. Cuando vemos personas legalistas, donde lo importante es cumplir las cosas por cumplir. Cuando vemos el cumplir un rito porque tiene que cumplirse el rito.
y que puede ser cualquier rito de la vida religiosa, tanto el bautismo como puede ser la Santa Cena, como puede ser también la costumbre de congregarnos y tantas otras cosas. ¿Qué es lo que está de trasfondo? ¿Qué es lo que está de trasfondo? ¿Cumplir el rito o sencillamente amar a Dios en la profundidad de nuestro corazón? Y tiene que ver, Jesús invita a eso, porque finalmente de la abundancia de la boca, de la abundancia al corazón, habla nuestra boca y es verdad. Nosotros podemos ver aquí a Sofar hablando de grandes principios teológicos, pero con una dureza y con una realidad que saca de contexto la interpretación, porque de trasfondo él quería ser sabio en su propia opinión y no en lo que Dios estaba hablando. Él está hablando de lo que él piensa, de lo que él cree, de lo que él siente, y no realmente de lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere enseñar, y menos quiere escuchar lo que Job estaba viviendo. De la abundancia al corazón uno escucha los argumentos de los legalistas, de los moralistas, de los tradicionalistas. De ahí uno ve lo que está ocurriendo en su propio corazón y que finalmente le lleva a presentar los argumentos que quieren defender. ¿Saben? En sí mismo nosotros vemos que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que sustentamos teológicamente debe estar sustentado en la gracia y en el amor de Dios. ¿Sí? Porque así es lo que nos enseñó Jesús, porque la esencia de la vida cristiana es la gratitud. La vida de la esencia cristiana es mirar a Dios con amor, y Jesús nos enseña eso. Y por lo tanto, el poder ver cómo Dios nos indica caminos, Jesús nos indica caminos. El camino es que tenemos que trabajar en nuestros propios corazones, porque lo que nosotros hablamos es lo que estamos sintiendo en nuestro propio corazón. Si hay un comportamiento legalista, es porque nuestro corazón es legalista. Si hay un comportamiento moralista, es porque somos moralistas en nuestros corazones. Es lo que está ocurriendo en nuestros corazones. Y creo que la reflexión de hoy nos invita a revisar nuestros corazones. Fíjense bien, si uno ve el caso de los amigos de Job, que llegaron con la muy buena intención de ayudarlo, de acompañarlo, de aconsejarlo, de estar en su duelo, que una muy buena intención. Pero ellos venían de su punto de vista y ellos se plantearon desde su propia vivencia y de su propio corazón. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que sin duda ellos tenían que trabajar en sus corazones para poder entregar el consuelo que Job necesitaba. Ellos tenían que trabajar en sus propias vidas para hacer una ayuda real y que pudiese levantar a Job y que pudiese consolar a Job. De nada sirve el estar centrado en los propios puntos de vista si finalmente estamos lejos de la verdad de Dios. En esto nosotros nos hemos equivocado muchas veces en la vida como creyentes, porque colocamos nuestro pensamiento, colocamos nuestra experiencia, colocamos en nuestro corazón, colocamos nuestras intenciones junto con la palabra de Dios. Y ahí hacemos una mezcla para, sin duda, argumentar nuestros propios puntos de vista. El Señor nos invita, revisa tu corazón. El Señor nos está diciendo, revisa qué es lo que está pasando profundamente en la relación con Él. Y yo creo que esta es una gran tarea para todos nosotros, sin duda para todos nosotros, es qué está pasando en nuestro corazón el día de hoy en nuestra relación con Jesús. ¿Qué es lo que está de trasfondo? De trasfondo es que yo quiero seguir viviendo a mi propia manera, quiero seguir con mis propios argumentos, o deseo que la gracia, el amor de Dios me motive a que pueda vivir el Evangelio. Y el Evangelio es algo que es, yo diría, no difícil de poder vivirlo, porque por una parte tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos fortalece, nos guía. Por otra parte tenemos la palabra de Dios que nos lleva a toda verdad y también es la que produce fe en nosotros cada vez que la escuchamos y la meditamos. Pero también hay algo que es maravilloso, tenemos la comunidad que nos sostiene, tenemos la vida de los hermanos que nos permite a nosotros ir caminando en esta fe. El revisar nuestros corazones
es la gran tarea. No al moralismo, no a vivir vidas legalistas y no vivir como tradicionalistas, como el caso de los amigos de Job, sino que es vivir la verdad de Dios en justicia y en amor por sobre todas las cosas. No seamos sabios en nuestros puntos de vista y experiencia. Seamos sabios en los puntos de vista de Dios. Esta reflexión que nos invita a cada uno de nosotros a poder durante la semana volverla a escuchar en nuestros corazones, llevarla en oración, que produzca un cambio real en nuestras vidas. Por lo tanto, doblemos nuestras rodillas, doblemos nuestro corazón y toda cosa que impida en nuestro ser el escuchar a Dios, el hacer su voluntad, que sea sacado y dejemos que el Espíritu haga su obra. ¿Para qué? Para llevar vidas santas, agradables delante de Dios y poder cumplir el mandamiento de Dios de una forma llena de amor y no de legalismo. Gracias por escucharme, que tengan una linda semana, que el Señor les cuide a cada uno de ustedes y que también les bendiga en sus propias vidas personales y familiares y que puedan recibir paz en este tiempo donde todos queremos vivir tranquilos. La gracia del Señor está con ustedes.